¿por qué Dios nos manda amarle? Alguien podría decir, bueno, ese Dios es un Dios muy mandón, es un Dios muy autoritario, porque no hay que mandar a amar. Amar es una cosa que hay que hacerla libremente. Sin embargo, cuando Dios nos dio el primer mandamiento, nos dijo, amarás a Dios con todo tu corazón. Entonces esto está demostrando que Dios es autoritario, exigente, caprichoso, o hay algo más profundo, algo más hermoso. Vamos a verlo. Estamos hoy a jueves 6 de junio. El Evangelio es de San Marcos capítulo 12, versículos 28b al 34. Y me alegro de corazón de saludarte, de saludaros a cada uno. Vamos a escuchar con todo nuestro corazón la palabra del Señor. En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó, ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús, el primero es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó, muy bien, maestro. Sin duda, tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Hay mucho que decir de este Evangelio. Lo primero de todo, cuando a Jesús le preguntan cuál es el mandamiento principal, no era nada fácil aquella respuesta para un judío de su época. Para nosotros sí. ¿Por qué? Pues porque desde pequeñitos, desde niños, en la catequesis hemos oído que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas y el segundo amar al prójimo como uno mismo, y que en estos dos mandamientos se cierran todos los demás. Pero los judíos de aquella época tenían un montón de mandamientos, muchísimos, y no sabían bien diferenciar cuáles eran más importantes y cuáles menos. Entonces, la respuesta de Jesús es muy importante.
porque les ayuda a comprender de entre todos los mandamientos cuál es el principal a los ojos de Dios. Pero mira, nosotros en la teoría lo tenemos claro. El mandamiento más importante es el amor, que se divide en dos: el amor a Dios y el amor al prójimo. Lo tenemos claro en la teoría, pero a la hora de ponerlo en práctica, muchas veces en nuestra vida, muchísimas veces, damos prioridad a otras cosas por delante del amor. En la teoría sabemos que el amor es lo principal, pero en la práctica se nos olvida. No lo llevamos a la práctica. Y entonces, según como sea la manera de ser de cada uno, pues sin darnos cuentas ponemos la importancia pues en otra cosa. No sé, imagínate uno que es muy ordenado. Entonces, la prioridad la pone en hacerlo todo conforme al orden. Y en la práctica pone el orden por encima del amor. Imagínate otro que le gusta mucho ser libre. Y entonces, en la práctica, pone la libertad por encima del amor. Así cada uno según a lo que tendemos cada uno, nos puede pasar fácilmente que en nuestra vida real haya otra cosa que es más importante que el amor. Para otro puede ser el conocimiento intelectual, que ponga eso en la práctica como lo máximo. En fin, cada uno tenemos que mirar, pedirle luz al Señor, a María. ¿Qué está siendo lo primero en mi vida? ¿Dónde estoy poniendo yo toda mi atención, todo mi cuidado? ¿En amar al Señor y en mis hermanos o en otra cosa? Bueno, ahora vamos a responder a la pregunta que nos habíamos hecho al principio. ¿Por qué Dios nos manda amarle? ¿Es que acaso se puede mandar el amor? Yo te mando que me ames. Yo le puedo decir a otra persona, te mando que me ames. Pues no. Nosotros, los seres humanos, unos a otros no nos podemos mandar, te mando que me ames. Pero Dios sí que puede mandárnoslo. ¿Por qué Dios nos lo puede mandar? Pues porque Dios está por encima de las criaturas. Es un ser muy superior a nosotros. Y es nuestro creador, el que nos ha creado. Entonces, porque es infinitamente más grande que nosotros y porque es nuestro creador, sabe cómo somos, porque nos ha creado Él, sabe cómo estamos hechos. Él sabe perfectamente aquello que nos puede hacer llegar a nuestra plenitud. La plenitud de nuestra felicidad, la plenitud de nuestra paz, la plenitud para la cual hemos sido creados. Y Él sabe que nuestra felicidad,
nuestra plenitud, nuestra paz, nuestro gozo, está en amarle. Lo sabe perfectamente, que el corazón del hombre solo puede ser feliz amando a Dios y amando al prójimo. Y entonces nos lo dice en un mandamiento. Ahora bien, si Dios se limitase a mandarnos que le amemos, entonces ese Dios sería un Dios muy extraño. Te mando que me ames y ya está. No. Sino que Dios, antes de mandarnos que le amemos, nos ha amado Él sin medida, pero sin medida. Entonces, nos puede mandar que le amemos porque Él nos ha amado primero. Hoy en día, el tema de la autoridad está totalmente en crisis. Hoy en día, las autoridades que existen en el mundo tienen mucho miedo de mandar, porque tienen miedo de que se les acuse de autoritarios, de dictadores, por ejemplo los padres con los hijos, o por ejemplo aquellos que tienen algún tipo de responsabilidad de mandar. Tienen mucho miedo de mandar, porque mandar queda mal hoy en día. Entonces prefieren hacerse como los amigos, que no mandan nada. Pero esto es un problema grande, porque la autoridad es muy importante que sepa mandar. Porque cuando una autoridad manda, genera un orden. Y el orden es fuente de bien. Entonces la autoridad tiene que mandar. No hay que tener miedo de mandar. Ahora bien, también hay el peligro por el otro extremo, que también se da mucho, que es cuando se pasa la línea de la autoridad al autoritarismo. El autoritarismo es una manera de mandar que no respeta la legítima libertad que tienen las personas que son mandadas. La única autoridad absoluta es Dios. Pero las autoridades humanas todas son parciales, limitadas, y tienen una capacidad limitada de mandar. No pueden mandarlo todo, no deben mandarlo todo, no deben controlarlo todo, porque eso está derivando de autoridad a autoritarismo. Lo mando todo, lo controlo todo, lo exijo todo. Por eso dice San Juan, por ejemplo, en la palabra del Señor: padres, no exasperéis a vuestros hijos. ¿Cómo? Pues llenándoles de mandamientos, imponiéndoles cargas muy pesadas. Entonces, mandar hay que mandar, pero cuidando que la autoridad no degenere en autoritarismo, que la autoridad sepa también respetar hasta dónde llega su autoridad y hasta dónde hay que dejar libertad a las personas a las que se les manda, que también tienen un ámbito que es bueno de libertad personal en ciertas cosas. Dependiendo de las vocaciones, pues hay que respetar esos ámbitos de libertad. Creo que he explicado lo mejor que he podido por qué Dios nos manda amarle y por qué sí que tiene sentido que Dios nos mande
amarle. También he intentado explicar lo mejor posible cómo hay que ejercer la autoridad para que sea buena para el bien común, para el bien de todos. Por último, quería invitaros a que nos ayudéis con vuestros donativos. Ya sé que os estoy insistiendo un poquito más en que nos ayudéis con vuestros donativos y como podéis comprender, cuando os insisto un poquito más es porque lo necesitamos para el sostenimiento de nuestra comunidad y para el sostenimiento de nuestra evangelización en Internet. Así que, aunque sea con un poquito, porque somos muchos y con un poquito de cada uno hacemos mucho, sí que os pido humildemente que a todos los que os sea posible, aunque sea con un poquito, nos ayudéis para que sigamos adelante. En la descripción del vídeo tenéis el enlace donde podéis pulsar para ayudarnos con un donativo. Y muchísimas gracias de corazón a los que ya lo hacéis. Un abrazo muy grande. El Señor te bendiga, María te bendiga, querida alma contemplativa.